aman al Jesús que sana, al Jesús misericordioso, al Jesús de milagros, al Jesús que da amor, al Jesús que está siempre ahí. Pero, ¿de verdad aman al Jesús completo o se han quedado con un Jesús que nació en un pesebre? Hola, bendiciones. Sean bienvenidos al séptimo episodio de Un Café con Yeshua. Yo soy Herbert Mauricio, creador de este podcast, y para mí es un placer ir por el séptimo episodio. Imagínense, ya estamos al mes de julio y vamos prácticamente ahorita, mes de julio, séptimo episodio. O sea, el séptimo mes del año. Entonces para mí es valioso ya también este episodio, así como los demás, pero la verdad, avanzando poco a poco. Yo siempre los he incentivado a que si ustedes tienen un proyecto, una meta, un sueño, sigan, ¿sí? Sigan, no paren. Hay veces que uno no puede, hay veces uno que hasta puede poner hasta excusas, hay veces que hay obstáculos, hay veces que las mismas amistades se podrían decir, no, ¿por qué estás haciendo eso? O incluso pueden haber muchas dificultades desde burlas, pero también hay personas que te alientan. Entonces, hay de todo. La cuestión es, vos no dejes que las cosas externas afecten lo que vos de verdad querés. Y en este caso, Un Café con Yeshua es el podcast en el cual yo comencé con la idea de incentivar, esa es la palabra, tanto de forma espiritual como física, en llevarlas en paralelo para encontrarle siempre un porqué de llevar las cosas en paralelo, porque es como encontrar cierta similitud en ciertas cosas. Y aparte nos cuidamos nosotros físicamente, que nos manda a nosotros Dios a cuidar tanto la morada, el templo del espíritu, que es nuestro cuerpo. Como somos tripartitos, nos manda a cuidar nuestro cuerpo y también nos manda a cuidar lo que es nuestra alma. Entonces debemos de cuidar siempre esas dos cosas y llevarlas, alimentándola de igual manera, de forma sana. ¿Y cuál es la forma sana? En la parte espiritual es su palabra, ¿sí? Entonces ya es el séptimo episodio. Comenzamos con la tradición de siempre. Les traigo acá su café, el café de ustedes y mi café. Y para hoy el tema que les traigo es el siguiente: ¿el Jesús que conoces es el Jesús de la Biblia o el Jesús que vos querés? Hay muchas personas que nos hemos enfrascado en un tipo de Jesús. Hoy en día hemos visto muchísimas películas, series, en la cual nos orienta de cómo fue Jesús terrenalmente. Hay películas que, por ejemplo, yo he visto la serie de Chosen, los invito a que la vean. Para mí esa serie ha sido de gran ayuda espiritual, porque nos enseñó de verdad cuál es el Jesús hombre que fue en la tierra. O sea, trata de serlo lo más similar posible. Y nos damos cuenta de cómo de verdad Jesús quiere transmitir el ministerio que de verdad quiso enseñar. ¿Cómo decirlo? Compararlos con las películas. Hemos visto, por ejemplo, La Pasión de Cristo. Hemos visto otras películas que también han hecho con años anteriores. Y siempre hemos visto un Jesús serio, un Jesús siempre con autoridad, pero todo es seriedad. En cambio, The Chosen ve las partes tristes, ve las partes que estuvo Jesús llorando, en la cual Jesús estuvo riendo con sus discípulos, en la cual Jesús se compadecía, en la cual Jesús se enojaba. Entonces todo eso ayudó a que yo comprendiera más a Jesús. Y yo creo que a todo mundo nos ha ayudado esta serie para esto. Pero me he inspirado más que todo en este episodio, en este tema, con una prédica de Dante Gebel. Yo muchas veces les he dicho que Dante Gebel es uno de los principales pastores que me gusta escuchar sus prédicas. Ya les he comentado que también me gustan mucho los de David Escarpeta, y de pastores aquí nacionales me gusta también muchos pastores. Dentro de ellos está el pastor Toby Jr. Me gusta mucho lo que él habla, pero así tengo otros pastores.
Pero vamos a enfocarnos en el episodio de Dante Gebel. El tema era el Jesús que anda en burrito, creo que así se llamaba el tema. Se los voy a confirmar, permítanme para no equivocarme. El episodio se llama Jesús ya no anda en burro. Entonces me inspiré mucho en este episodio de Dante Gebel porque me ayudó todavía a entender más las cosas. ¿Por qué? Comenzamos ya con ese tema y generalmente todos hemos dejado un Jesús en la cual nos idealizamos que Jesús es el Jesús humilde, el Jesús amoroso, el Jesús generoso, el Jesús que compadece, el Jesús que hace milagros, el Jesús incluso que quedó, que estuvo en la cruz, el Jesús que fue azotado. Nos hemos quedado con ese Jesús, ¿sí? Y incluso todavía nos hemos quedado con Jesús que resucitó al tercer día, pero hasta ahí. Hasta ahí. Pero la pregunta es, ¿qué Jesús conocemos? De verdad, ¿qué Jesús, aparte de la vida que nosotros hemos tenido en una relación con Él? Eso es muy aparte, pero ¿qué Jesús nosotros, qué Jesús tenés vos o tengo yo en mi vida cuando yo pienso en Él? Si se viene a la mente ligeramente lo que es un Jesús en la cruz, o es un Jesús que nació en un pesebre, que tuvo de oficio la carpintería, estuvo con los pobres, todo ese tipo de imagen, creo que es lo que se nos viene a la mente casi a todo mundo, ¿ok? Pero, ¿por qué nos quedamos solo con eso? No nos quedamos con un Jesús que, la verdad, Él mismo dijo, el Padre y yo uno mismo somos. Uno somos. Los demonios sabían quién era Jesús. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos temían cuando Jesús estaba cerca de ellos. Imagínense, los demonios sí sabían muchísimo quién era Jesús cuando Jesús se acercaba o cuando Jesús hablaba. Pero a lo que yo quiero llegar es que en Filipenses, anoté el versículo en Filipenses 2 del 6 al 9, se los voy a leer brevemente. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estaba consciente que Él era Dios también, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a hacer lo más concreto posible con este fragmento de que hemos leído. Dios es Jesús, es Dios, sí, y por ende Él tiene todos los privilegios del mundo. Jesús fue carpintero por oficio. Jesús fue humilde. Jesús en el estatus social fue pobre. Pero no dejemos a un lado también quién era Jesús. Dios no escatimó o no dejó de ser el omnipotente. Jesús, el que estuvo desde el principio de los tiempos. Jesús no dejó de tener a su merced esa legión de ángeles a su disposición. Ese Jesús no dejó de ser omnipotente. Ese Jesús no dejó de tener tanto poder, no dejó de su poder. Él tenía el mismo poder de siempre. El problema es que sí estaba aferrado a un cuerpo humano, en la cual yo a veces me pongo a pensar, no sé si ustedes se han puesto a pensar, muchos hemos visto muchas películas, pero imagínense, en esta serie de Chosen, yo veía una parte en la cual Jesús les hacía muchos milagros a muchísimas personas, pero hubo una parte en los episodios de The Chosen en la cual Jesús tiene una cola inmensa de personas que querían que les hiciera milagros y Jesús se los hizo. Pero al terminar el día, la noche quiero decir,
Jesús llegó cansadísimo, pero cansadísimo, como que estuvo una pelea inmensa. Entonces, me imagino que el cuerpo humano que Jesús tenía en ese momento no resistía tanto poder salir de él. O sea, eso es lo que yo me pongo a pensar. Quizás creo que si Jesús hubiera todavía expuesto más poder del que él es, su cuerpo no lo hubiera resistido tanto, el cuerpo humano. No sé cómo fue que el cuerpo de Jesús en ese momento resistió tanto poder dentro de él, pero bueno. Lo que quiero llegar es que él nunca se despojó de ese poder, él estaba a su disposición. O sea, y todo, o sea, sí se despojó, pero siempre estuvo a disposición ese poder. Ok, ya vimos las dos diferencias. El problema es que nosotros nos quedamos con el Jesús que estuvo caminando con los demás. Incluso hay veces cometemos el error que él era parte de, si era parte de los discípulos, era parte de la humanidad, pero no era humano completamente, era también Dios. Entonces, al punto que quiero llegar, él no dejó de ser parte de la Trinidad, ¿ok? Él siempre fue parte de la omnipotencia, omnisciencia, omnisciencia, y lo que voy es que él siempre mantuvo firme lo que es sus convicciones con respecto a su ministerio. Él tenía todo a su disposición, las riquezas, todo. O sea, él en un instante podía ser rico, pero no, él nos quería enseñar algo. Nosotros tenemos a disposición las bendiciones. Incluso ahorita probablemente vos sos una persona cristiana que está bien financieramente y está bien cómoda con sus riquezas. Hay muchas personas que estamos en ese camino. No es malo ser rico, no es malo tener dinero. El problema es hacer de que eso sea nuestro ídolo o hacerlo parte de nuestro día a día. Que el dinero, no. ¿Sí? Pero lo que Jesús tenía a disposición todo eso, pero quiso demostrar de que nosotros, a pesar de tener muchas riquezas, nosotros debemos de ponernos al servicio de las personas, ¿sí? Servir, ser humilde. Él nos enseñó a ser humilde a pesar de ser Dios. Entonces, si Jesús lo demostró en esa parte, nosotros también debemos de aprender de que cuando vienen las bendiciones o ya tenés bendiciones, debemos de aprender de que nosotros venimos a servir también. Servir es ayudar a las personas, compartir esas bendiciones que Él nos ha dado. ¿Sí? Y como les digo, quizás aquí también quiero llegar a un punto. Hay muchas iglesias evangélicas que muchos pastores, como les digo, yo quizás me voy a meter en problemas en decir esto, pero que le dicen a las personas que ser pobre está bien, porque Jesús no se afanó con ser rico. O sea, no es cierto, Jesús no se afanó con ser rico. Él sabía qué es la verdadera riqueza. Es también ahí nosotros donde debemos de diferenciar las riquezas terrenales con las riquezas del cielo, ¿ok? Pero muchas personas en las iglesias, generalmente pequeñas, confunden esto. Piensan que quedarse en la pobreza es que obtenés automáticamente la salvación o sos más favorable a Dios, porque en la palabra dice que los pobres son benditos. Está bien, pero ¿qué papá va a querer de que su hijo viva en zozobra? ¿Qué papá va a querer que su hijo viva en zozobra? Ningún padre terrenal desea eso con su hijo, mucho menos el Padre, Dios Todopoderoso, que dijo que si nosotros, siendo hombres, damos pan a nuestros hijos y no dan serpiente en vez de eso, ¿cómo no nuestro Padre Celestial, que da alimento a los pájaros, a las aves? Entonces, si las personas dicen, entonces me voy a quedar pobre porque esa es bendición y eso significa ser humilde. No. Pero si te quedas vos ahí con ese pensar sí es de pobre. Pero Dios no le estás pidiendo eso, no le estás pidiendo más bendición a Dios.
Entonces él dice, ok, no me está pidiendo bendiciones, hasta ahí lo voy a dejar. Él quiere que le dé el pan diario. Obviamente bajo cada bendición siempre requiere un esfuerzo tuyo. Entonces, no confundamos la pobreza con ser humilde. No. ¿Sí? Humildad es que aunque tengas, te pongas al servicio de las personas, que aunque tengas, no te pongas sobre los demás. O sea, sobre los demás en el sentido de que yo soy más que todos. No. Mejor que las personas te pongan ahí, y la misma palabra dice, es mejor que te digan ven acá a que te digan baja de acá. En Proverbios está. Eso es ser humilde. Pero si buscamos la riqueza sobre todo eso, vamos por otro rumbo. Porque incluso en 1 Timoteo 6:10, se los voy a leer porque si no me lo puedo todavía de memoria. Pero en 1 Timoteo 6:10 dice, está, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el mal es el dinero, dice el amor al dinero es raíz de todo mal. Si nosotros nos enamoramos más de las riquezas, es otra onda. Incluso dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y han visto y han escuchado miles de personas que dicen que sí, es cierto, tener el dinero no te da completamente la felicidad. Es cierto que sí da muchas comodidades y te hace feliz. Pero hay siempre un vacío. Y ese vacío solo lo llena Dios. ¿Sí? El dinero no es malo. El mal es amar el dinero más que Dios. Porque al final, aunque tengas todo el dinero del mundo, vas a perder tu alma. Y perdiendo tu alma no tenés a Dios en tu vida. Y es por eso cuando muchas personas han escuchado, muchos famosos, que dicen, es que siento que me hace falta algo. Pero es eso. Y lo hemos escuchado miles de veces. Entonces, ¿cuál es el Jesús que hoy en día tenemos que ver? Sí, es cierto, hay que ver a Jesús, la parte en la cual Él dio su vida por amor en esa cruz. Pero no nos quitamos esa imagen de Jesús en la cruz con una corona de espinas. Hey, Jesús ya no tiene esa corona de espinas. Él, después de los 3 días que resucitó, posteriormente pasaron unos días, Él después ascendió a su trono. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, que Él ascendió. O sea, Él no se quedó en la cruz. Y hay muchas personas que ven a Jesús estando todavía en la cruz. Todavía lo miran ahí, lo miramos ahí. Como dice Dante Gebel, lo imaginamos todavía en el burrito. Lo imaginamos todavía en el pesebre. Lo imaginamos todavía como el carpintero. No, Jesús es el omnipotente. ¿Saben dónde vamos a ver exactamente cómo es Jesús hoy? O sea, hoy y siempre ha sido así. Y se los voy a describir porque incluso les traje una imagen que le pedí a inteligencia artificial que me ilustrara cómo es Jesús hoy. O sea, antes de la ascensión y después de la ascensión, Él siempre tuvo esa imagen. ¿Y cuál es? Veamos en Apocalipsis capítulo 1 del 12 al 16. Ahí está exactamente quién es Jesús. ¿Sí? Y para eso les traigo una ilustración, la cual se la voy a subir para que la vean en estos momentos. En todo lo que la miran, voy a leer yo lo que es Jesús, la imagen verdadera de Jesús. Dice, y en Apocalipsis 1 del 12 al 16 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Ese es Juan. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ya sabemos quién era el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Y dice, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce, bruñidos, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En eso es como cuando Juan escuchaba hablar
al Omnipotente, a Jesús. Escuchaba como esa voz de fortaleza, esa voz de presencia, esa voz de temblor. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Esa es la imagen de mi Jesús. Esa es la imagen del Jesús verdadero. No el Jesús que dejamos en esa cruz. No ese Jesús que está montado en el burrito, así como decía la prédica de Dante Gebel. Ese es el Jesús que debemos de recordar. ¿Sí? El Jesús, sí es cierto. Jesús es amor. Jesús es el que nos dio el ministerio, nos dio el ideal de que debemos venir a servir. Imagínense, o sea, el Dios, este Jesús, ese Jesús, es el mismo Jesús que caminó entre nosotros como hombre. Ese mismo, el que lavó los pies de los discípulos, el que abrazó a los leprosos, el que estuvo con las prostitutas, el que estuvo con las personas más viles de este mundo, con ladrones. Ese Jesús que fue carpintero, ese Jesús que hizo muchos milagros, ese Jesús que abrazaba a muchos niños, ese Jesús que amaba a la humanidad, que sigue amando a la humanidad, que te sigue amando a vos, que me sigue amando a mí. Ese mismo Jesús es este que acabamos de leer. Entonces, ¿cuál Jesús es el que vos tenés en tu vida? El Jesús que está montado en el burrito todavía, que está en el pesebre, o que está todavía crucificado con esa corona de espinas, o es ese Jesús que acabamos de leer en estos momentos en la Biblia. El omnipotente, el omnisciente, el primero y el último. ¿Sí? Yo me quedo con las 2 versiones porque las 2 versiones son las que me habla la Biblia. El Jesús que me ama, pero el Jesús con autoridad y fuerza, omnipotencia, glorioso. Ese es mi Jesús. Entonces, cerrando este capítulo de Un Café con Yeshua, Jesús sigue siendo el buen pastor, sigue siendo el Salvador, sigue siendo el que intercede por nosotros. Recordémonos que Él es nuestro intercesor y Él mismo nos dice, Él intercede por nosotros con el Padre. Imagínense ese Jesús todopoderoso que cuando la ira de Dios Padre dice que ya la humanidad no entiende, la humanidad no valora el sacrificio de mi hijo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros volvemos al pecado, cuando conocemos a Jesús y volvemos al pecado. Pero viene Jesús y dice, no, yo los amé, yo entregué mi vida por ellos. Ten en cuenta que yo me entregué por ellos. Imagínense ese todopoderoso intercediendo por nosotros. Pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No está en una cruz derrotado. Está sentado en el trono, reinando con toda autoridad. Entonces, ¿cuál Jesús queremos? Yo quiero el Jesús completo. El Jesús con autoridad, fuerza y omnipotencia. Y ese Jesús tierno, amoroso, fiel, bondadoso. Así que este podcast fue un poco más corto, pero quería concretar esa idea. Que Jesús es al que estás orando día a día, hincado en tu vida. Es ese Jesús. Ese Jesús es el más grande de todos, pero a veces lo queremos hacer pequeño con nuestros problemas. Así que con esta ilustración los vuelvo a dejar. Memoricen bien esta imagen y recuerden, ese es mi Jesús, ese es mi Dios. Así que cuídense, bendiciones, nos vemos en el siguiente episodio de Un Café con Yeshua. Que Dios me los bendiga y que todo sea para bien para ustedes, para mí, y que Dios siempre los cuide, los bendiga y los proteja. Bendiciones.